Y la dispensación. Mire, para que tengan una idea, dispensación significa tiempo, ¿ok? Eso es lo que significa dispensación. Entonces las dispensaciones están marcadas en la Biblia. Dios trabajó con tiempos, ¿ok? Hay cosas que están escritas en la Biblia que no propiamente tenemos que hacerlas. Y usted mira, Daniel, ¿cómo así? Sí, hay cosas que están en la Biblia que ya no, por razones de tiempo, porque fueron a un pueblo específico, en un tiempo determinado, ya nosotros no tenemos que hacerlo. Ahora, esto no quiere decir, yo estoy contradiciendo a que no es la voluntad de Dios. Solo estoy queriendo decir de que hay tiempos en la Biblia, ¿ok? Y vamos a empezar con la primera dispensación. ¿Saben cuál es la primera dispensación en la Biblia? Cuando hablo de dispensación, recuerden, tiempo. Es la creación o el tiempo donde Dios creó a los ángeles. Y ahí también está la creación del planeta. Y ahí está también la creación del universo. Y ahí también está la creación del hombre. Esa es la primera dispensación. Entonces yo no puedo hablar de los ángeles sin antes hablar de la creación. Porque para poder entender la creación de los ángeles, yo tengo que hablar de la creación. No sin antes dejarles dicho que los ángeles fueron creados ante todo esto. Y está en la Biblia. Lo vamos a aprender. Inclusive fueron creados primero que nosotros. ¿Cuántos saben eso? Fueron creados primero que nosotros. No es que fueron primicias del Padre, sino que fueron creados primero que nosotros. Ahora bien, los ángeles tienen una serie de atributos y tienen una serie de habilidades y características especiales. Cada uno de ellos tiene una tarea, una misión. Nosotros vamos a aprender con este estudio precisamente cuáles son esas características y cuál es la misión de los ángeles. Sin embargo, hoy vamos a dar una introducción acerca de ese tema. La semana que viene vamos a adentrarnos más a profundidad en las características y tareas. Hoy les voy a compartir de qué vamos a hablar. ¿Cuántos quieren saber las otras dispensaciones? Les voy a decir algo. La segunda dispensación, el segundo tiempo, después que vamos de los ángeles, es la de inocencia. El tiempo de la inocencia es una dispensación, es un tiempo donde el hombre, como creación de Dios, era inocente, no tenía maldad en su corazón. Sabemos que después de la caída del hombre, por causa del pecado, viene el tiempo de conciencia. ¿Ok? Esa es otra dispensación y viene siendo la tercera dispensación de la Biblia. La cuarta dispensación habla sobre el gobierno humano. Es cuando el hombre entonces empieza a tomar posesión de tierra, ¿verdad? Dios le da la autoridad entonces, como dice en su palabra, donde él tenía que gobernar la tierra. ¿Recuerdan esa parte donde Dios le otorga eso al hombre? Sí, a los reyes. Entonces exactamente viene un tiempo de reyes, de gobiernos. Esa parte también la vamos a ver, pero en la cuarta dispensación. En la quinta dispensación habla de la promesa. Dios le da una promesa a Abraham. Y ese es otro tiempo en el que entra la Biblia. Precisamente un tiempo muy importante, porque ese tiempo es donde precisamente vemos la promesa que Dios le da a Abraham sobre Jesucristo. Hermano, una pregunta. ¿La tercera es de qué? La tercera es tiempo de conciencia, o la dispensación de la conciencia. La cuarta es la de gobierno humano. La quinta dispensación, y estoy haciendo una introducción, ¿ok? Para que vamos entrando en el bosquejo de lo que vamos a adentrarnos ya, porque ya olvidamos el primer trimestre. Eso es simplemente temas básicos que todo cristiano debe saber. Ya de aquí adelante empezamos el tema ya, temas más contundentes, más de teología, más de dispensacionismo, y eso es lo que vamos a aprender de aquí en adelante. La quinta dispensación, la promesa. ¿Okay? Cuando vemos que Dios le hace una promesa a Abraham, y es precisamente refiriéndose a lo que es el nacimiento de Jesucristo nuestro Salvador. Vemos una sexta dispensación, la ley en 4 partes. ¿Ok? Y básicamente para cortar un poco ese punto es el Pentateuco. Y habla de otras cosas allí. La séptima dispensación eclesiástica o de la gracia. De allí pasamos un tiempo y entra ahora el tiempo de la iglesia. ¿Sabían ustedes que estamos
en la séptima dispensación. Estamos en la séptima dispensación. ¿Y saben cuántas dispensaciones está dividida la Biblia en estudio bíblico? En 8 dispensaciones. O sea que solo falta una dispensación. ¿Y saben cuál es esa dispensación? El reino mesiánico. Los 1000 años. Los 1000 años que habla la Biblia. Esa es la otra dispensación. Estamos ahorita en la séptima. Y miren, la séptima está. Estamos en misericordia ahorita. Estamos en misericordia. ¿Cómo sabemos si estamos en misericordia? ¿Ah? La séptima viene siendo la eclesiástica o de la gracia. Recuerden que la iglesia, cuando ocurre el arrebatamiento, la iglesia ya no va a estar acá. No va a estar aquí, en la tierra, no va a estar. Eso lo hemos compartido en clases anteriores, muy clara, muy por someramente, pero cuando veamos la séptima dispensación se va a explicar eso exactamente. Pero todavía falta. Recuerden que apenas vamos a ver la primera dispensación, que es de los ángeles. Mi hermana Merlin, que es la que sigue, va a seguir con la segunda dispensación. ¿Okay? Y así vamos a ir hasta que alcancemos la totalidad de los tiempos de la Biblia. ¿Ah? La octava viene siendo el reino mesiánico. Y ahí culmina el plan divino de Dios. Y en ese tramo de 8 dispensaciones vamos a aprender todo lo que quiere decir la Biblia, del plan de salvación, el plan divino de Dios para nosotros los hombres. Entonces hoy, ya después de esta introducción, ya estamos claros, ¿verdad? Vamos entonces a aprender la primera dispensación, que habla de los ángeles. Y como les comenté, no puedo hablar de los ángeles sin antes hablar de la creación. Muy bien. Voy a tomarme acá la lectura. No se preocupen por las diapositivas, las vamos a hacer llegar en el transcurso de la semana. Por ahora presten atención acá. Y ante cualquier duda, recuerden que no soy un monólogo, estamos en una escuela bíblica, ustedes pueden preguntar. ¿Ok? Les pueden preguntar. Bianca, podéis preguntar. Entonces, la creación original habla sobre la dispensación de los ángeles, ¿ok? Desde la creación del universo hasta la creación del hombre. Desde la creación del universo hasta la creación del hombre. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso dice Génesis 1:1. En esta explicación majestuosa del principio de todas las cosas, el Espíritu Santo nos introduce inmediatamente a Dios. Cuando hablamos acá del Espíritu Santo, estamos hablando de que en este tiempo el Espíritu Santo nos muestra de que Dios estuvo ahí. Y ya vamos a aprender por qué. No hay lugar aquí para la especulación humana. El hombre fuera de Dios jamás ha sabido y jamás sabrá nada acerca de todo esto en este mundo. Ahora usamos una cita bíblica, Isaías 40:26. Isaías 40:26 dice: levantad en alto vuestros ojos y mirad, ¿quién creó estas cosas? Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por su nombre, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Entonces aquí nos damos cuenta que la cita bíblica nos está diciendo que mirad quién creó estas cosas. ¿Cuáles cosas? Todas las cosas que nosotros podemos ver. Él saca y cuenta su ejército. Miren, cuando aquí habla de ejército, está hablando desde los ángeles. ¿Ok? Está hablando desde los ángeles. Y dice, a todos llama por su nombre. Santo Dios. Ustedes saben que las estrellas tienen nombre. Son muchas, ¿verdad? Pero Dios les puso nombre. Y todas ellas tienen un nombre. El hecho de un universo material nos confronta y la palabra de Dios contiene el único relato aceptable de su creación. Miren, esta parte está escrita aquí porque a veces queremos comprender el universo a través de libros apócrifos. ¿Ustedes saben qué es un libro apócrifo? Un libro que no es sagrado, no proviene de la escritura.
Exactamente. Eso lo explicamos en la primera clase, creo yo. La primera clase. ¿Ustedes se acuerdan, hermano Miguel? Entonces no está dentro de los libros sagrados y por ende es un libro apócrifo y muchas personas buscan entender el universo, la creación de Dios, y muchos le llaman Big Bang y una explosión, y hasta se menciona la teoría de la evolución. Esos son temas donde no tienen basamento bíblico. Para poder entender la creación tenemos que leer la Biblia. La Biblia es el único libro que explica bien acerca de la creación. ¿Me hago explicar? Como dice el pastor. ¿Me hago entender? Entonces, el hecho de un universo material nos confronta y la palabra de Dios contiene el único relato aceptable de su creación. Los geólogos, los que estudian la forma exterior e interior de la Tierra, de su naturaleza y de los cambios que han experimentado desde su origen, pueden explorar y especular acerca de los estratos y los fósiles, pero según el Salmo 25:14, dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Ahora miren algo, ¿no? Vemos la profundidad de la palabra, casos por ejemplo como el caso del libro de Job, cuando Dios empieza a hablar con él y lo confronta, ¿verdad? ¿Cuántos han leído ese relato? Y Dios les dice cómo él extendió, ¿verdad?, los lindeles de la tierra y cómo la suspendió, y él le preguntaba a Job. Miren, es un libro maravilloso en esos capítulos, porque precisamente es uno de los que más revela acerca de la creación y del poder de Dios como creador. Y dentro de eso está el que puede haber mucha tecnología, pero la tecnología simplemente lo que nos está ayudando es a comprender más de Dios, a ver su grandeza, a ver su majestuosidad. ¿Cuántos de ustedes saben que muchos científicos se han convertido? Porque los científicos no creen en Dios. Ellos llegan a creer en Dios porque sus avances tecnológicos de investigación, su escudriñar, se dan cuenta y dicen que esto tuvo que haber sido algo sobrenatural, algo mayor, tuvo que haber creado esto. Exactamente. Y entonces concluyen en que llegan al origen, Dios. Y muchos de ellos se convierten. Entonces, la única manera de entender todo esto es por la fe en la palabra de Dios. Miren lo que dice Hebreos 11:3 y es una cita de evaluación. Voy a empezar a compartir las citas que están fáciles, pero miren, es importantísimo que ustedes entiendan esta cita que voy a compartir. Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Usted mira a Daniel, pero eso tiene que ver algo con los ángeles. Claro. Es como que yo diga ahorita, ¿y eso tiene que ver con mi creación? Claro. No me supe explicar. Miren, les estoy compartiendo revelación. Mírense ustedes, mírense. Aquí estamos, ¿verdad? Estamos reunidos, ¿verdad? Los ángeles están en un lugar, en la creación de Dios, en este momento. No sé si me supe explicar. Hermana Ana, ¿usted entendió? Claro que sí. Cada uno tiene un ángel a su disposición. ¿Y el igual? Bueno, yo no diría que uno. Varios. Lo que la potestad de Dios permite. Y eso es una verdad. Y depende de los Eso es una verdad y voy a hacer un paréntesis aquí porque yo ahora creo que sí es una verdad. Voy a contar una partecita de mi testimonio.
Una vez fui a un lugar, siendo cristiano, yo tengo unos añitos, lo voy a decir porque después sabe mi edad. Y miren, me fui a un lugar de desobediencia. Me invitaron a un lugar que había una fiesta. Claro, eso hace muchos años. Te estoy contando aproximadamente como 15, 16 años. No, 15, 16 años. Estaba yo, tenía pelo todavía. De aquí de mucho medio. Bueno, mi hermano Leonel sí se acuerda cuando yo tenía cabello. Miren. Y yo llegué a la fiesta. Ustedes saben, una vez se enamoradito, ¿no? Eso pasa. Aunque mi esposo está aquí y la respeto por eso, pero a todos hemos pasado por ahí. Amén. Fui yo nada más. Como dice el pastor. Todos hemos pasado por ahí. Y entonces uno a veces no ve el pecado porque me gusta y están enamoraditos, ¿verdad? Entonces, yo en la desobediencia, conociendo la palabra, en ese tiempo, por supuesto, yo asistí. Aquí estoy yo. Estuve en el momento compartiendo y decidí retirarme del lugar. Y este testimonio es oportuno para este tema. Les voy a hablar una verdad delante de los ojos de Dios que está aquí con nosotros. Yo salí del lugar. Al tiempo, me tocó predicar en esa misma casa, en una célula que se formó en esa casa. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Pero me tocó predicar en esa casa. Y saben, y bendito sea el Señor, y es el Señor, que toqué el tema de los ángeles en esa casa. Un tema como este. Cuando terminé de la enseñanza, se me acerca una muchacha y me dice: Daniel, ¿tú recuerdas aquella vez que tú viniste para acá y había una fiesta aquí? Y yo, sí, claro, sí lo recuerdo, por supuesto. En ese lugar había un babalao. ¿Cuántos saben lo que son los babalaos? Un santero. Y no de ni bajo nivel. Se los dejo como tips. Y era casualmente el dueño de la música que estaba allí. Y ella me comenta que cuando le comenté lo avalado, esto, miren, ella me dice: Daniel, ¿tú recuerdas aquella fiesta? Yo, sí, por supuesto. Mira, ahí había un babalao que me llamó cuando tú saliste del lugar. Y me preguntó que quién era yo. Y ella le dijo: no, ese es un primo, es un enamorado de una prima mía. Bueno, porque yo vi 3 ángeles, no se me puede olvidar, 3 ángeles que estaban parados en la puerta, esperando para que cuando él saliera de este lugar, seguirlo. Se montaron con él en la camioneta, se montaron con él en la camioneta y se fueron con él. Eso lo vio el babalao, porque yo veo esas cosas. Y le pregunto que quién era yo. Cuando esa joven me dijo eso a mí, yo asenté la cabeza y dije: wow, eres tan real, Señor, como verme yo mismo en el espejo. Eres real. Y miren, yo lo estoy llevando para que anchemos nuestra mente, porque este tema es un tema netamente espiritual. Entonces, yo lo que estoy tratando es que ustedes puedan ampliar su mente, porque estamos entrando en una dispensación que es netamente espiritual, aunque estoy hablando de la creación. Y hablar de la creación es un tema espiritual. ¿Por qué? Porque habla de la palabra de Dios, que creó todas las cosas. Y dice la palabra de Dios que las palabras son espíritu y son vida. La palabra no la vemos, pero crea. Entonces, los ángeles fueron creados por la palabra. Y déjenme decirles algo, existen. Y déjenme decirles otra cosa. Aquí hay ángeles. Amén. Aleluya. Aquí hay ángeles. No se asusten. Aquí hay ángeles. Lo más maravilloso de esto es que tienen unas habilidades enormes y están a la disposición, al cuidado. Ellos son también mensajeros. Principalmente hablar de un ángel es un mensajero de Dios. Pero no solamente cumplen esa función, ellos hacen otras cosas. Voy a abrir otro paréntesis. Cuando usted está orando, los ángeles de Dios que están a su disposición,
están peleando batallas en los aires. ¿Sí? ¿Sí? Claro. No hemos entrado todavía en tema. De aquí a que vamos a hablar de introducción, el tema fuerte va a estar en la semana que viene. Ellos pelean con nosotros para que la oración, ellos para llevar la oración, para llevar el mensaje. Correcto. Entonces ellos, nuestras palabras son espíritus. Y ellos ven esas palabras. Hermano, aquí había un pastor que también era maestro de la palabra, Villarreal, sé que muchos lo Sí, conocen. correcto. Y él también dio un testimonio que él trabajaba y se iba a las 4 de la mañana. Pero un día sintió miedo, porque él dice que él sentía ya que ya él lo estaban casando. Y él dice, yo le digo al Señor, Señor, mandame ángeles alrededor, porque siento miedo. O sea, sentía que lo iban a atracar. Y cuando él regresa a las 6 de la tarde a su casa de trabajo, le dice la señora a la tienda que vivía al frente, le dice, y eso que iban con vos, con trabajadores, amigos tuyos. Y digo, ¿quién? No, yo iba solo. No, esta madrugada cuando vos ibas, iban 3 hombres con vos. Bueno, Y él dice, no, sí, eran unos hombres altos, ¿cómo me va a decir que no si yo los vi? Y ahora me estoy acordando de eso. Ay, Así es. Villarreal, él lo dijo aquí en una clase. Eso pasa, hermano. Eso pasa, mire. Ajá. Yo voy a decir otra cosa, quiero aclarar un punto. Cuando yo me referí a que esa experiencia a mí me pasó, no quiere decir con esto que yo sea más o menos. No, mire, porque ustedes también tienen esos ángeles. Yo lo que estoy simplemente compartiendo una experiencia de vida personal, pero que ustedes también la pueden vivir. Yo la viví, ¿Ok? yo sí la viví. Aproximadamente yo era como 13 años de muerta con mi sobrina. Porque mi hermana se lo compró una tarjeta telefónica y yo estaba vendiendo empanadas. Y venía un camión 350 y el bebé se le fue detrás de ella. Y él tenía 2 años. Y yo no me di cuenta. Yo en el momento de que yo veo de que voy a cruzar, yo vengo y agarro, me cruzo la avenida y agarro al bebé. Y yo siento que el camión no me llegó. O sea, nosotros quedamos debajo del camión. El camión Como si se hubiese movido. Como si se hubiese movido, pero no me tocó nada. No nos tocó a nosotros. Yo quedé debajo del camión con el bebé. Wow. Y mi papá se quedó así, dice, niño, ¿qué pasó? Y yo, no, papi, yo tengo algo. Esto fue, Claro, esto por fue supuesto. un acto. Entonces ellos están constantemente también buscando la manera, ¿verdad?, de cuidar, ¿ok?, de defendernos. Entonces, bueno, seguimos entonces. Una pregunta. La- Mencionaron que los ángeles batallan por llevar nuestras palabras y nuestras oraciones a Dios. Pero ¿por qué tendrían que llevarle eso a Dios si Dios ya lo sabe todo? Mira, hay un ejemplo, hay un relato en el libro de Daniel, capítulo 9. Te invito a que cuando puedas lo leas. Allí habla acerca de cuando Daniel se dispuso a orar a Dios. Dice que el príncipe de Persia se lo puso. El príncipe de Persia obviamente es un relato simbólico de lo que es el enemigo. Un principado, correcto. Ese principado se opuso a la oración de Daniel, reteniendo la oración de Daniel en los aires. Nosotros no vemos el mundo espiritual, pero el mundo espiritual está en los aires. Cuando vemos en Efesios capítulo 6, versículo 10, 13 en adelante, que habla acerca de las armas que Dios nos ha dado, habla también que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra huestes espirituales de maldad, en las regiones celestes. Entonces, en los aires están esos demonios. Y eso también lo vamos a ver en este estudio, la próxima semana. Exactamente, ellos impiden eso. Si bien es cierto que hay demonios que están en este nivel, hay otros que están en el aire, en el cielo. Y precisamente ellos son los que buscan retener nuestras oraciones. Ellos crean como una pared. Ahora, por eso también es importante que nosotros en nuestra santidad, en obediencia, nuestra vida de devoción a Dios, hace que esas oraciones sean más potentes, más efectivas. Precisamente para que para poder hacerle frente a eso. Claro, cuando aprendemos también a orar, que la hermana Merlin dio esa clase,
yo puedo también defender mi oración, porque no la hago una oración simple, sino que es una oración con poder, con autoridad. Y esa oración con conocimiento, por eso es importante la lectura de la palabra, porque me va a dar habilidades adicionales para yo poder hacer frente al enemigo a través de la oración. En donde yo puedo, por ejemplo, decir que mis palabras, mi oración va guardada y protegida, que no va a haber obstáculo en ella. Yo puedo decir esto, de hecho yo lo digo, que mira, yo soy místico, yo envuelvo mi oración en oráculo santo. ¿Qué es un oráculo santo? Es una cobertura espiritual. Pero bueno, esos son títulos. Pero la oración de guerra, por ejemplo, espiritual, lleva esas aristas adicionales, lleva esos ingredientes adicionales. Ahora, cuando yo estoy orando, yo también puedo decir que los ángeles, guerreros, fuertes y valientes, pelean la batalla y me dan la victoria en el nombre de Jesús. ¿Qué pasa? Que mis ángeles, porque son una guerra, son un mundo espiritual, y es tan real como estamos nosotros aquí. Ellos van a pelear la batalla. Y es algo tan simbólico, por ejemplo, la simbología de esto sería como cuando, recuérdenme un poquito, por favor, ustedes estudian también como yo, cuando Abraham bajaba las manos, Moisés, bajaba las manos, y el pueblo padecía, caía, empezaba a perder la batalla, y venían los otros y le levantaban las manos a Moisés. ¿Qué quiere decir esto? Que es importante la forma como nosotros intercedemos, como nosotros peleamos, como nosotros guerreamos. ¿Por qué bajar las manos de Moisés representaba la pérdida del pueblo? Porque era algo espiritual. Por eso que cuando nosotros oramos, levantamos manos de victoria. Y eso aplica para todo. Cuando yo estoy orando por un enfermo, cuando yo estoy orando por alguien de la familia, yo debo tratar de levantar mis manos. Y si es posible, en agradecimiento a Dios. O sea, decirle a Dios, gracias Señor, porque yo sé que ya tú veniste y ya tú lo hiciste. Jesús, cuando fue a levantar a Lázaro, usó esas palabras de poder. Él dijo, gracias Señor. O sea, él no dudó. Jesús simplemente dijo, gracias Señor, porque yo sé que tú eres tu hijo. Lázaro, ven fuera. Ven fuera. Le dio gracias antes de orar. Exacto. Estaba seguro. Hay una cita bíblica que también dice que en parte creemos y en parte profetizamos. Exactamente. Correcto. Entonces, mi hermana Evelina. Muy bien, gracias por la acotación. Muy bien. Ese punto, fíjense algo, ¿no? Bueno, lo que pasa es que me está llevando a andar un poco más y voy a tener que hacerlo para poder responder. Sí, por supuesto, es una observación, pero tiene una respuesta. Muchas veces nosotros, en el proceso de nuestra creación, hay que entender bien cuando Dios dice en su palabra que nos ha dado de su naturaleza divina. Y hay que entender bien cuando Dios dice en su palabra que Dios es hoy. ¿Qué sucede? Por ahí yo lo aprendí también así, mi hermano. Yo aprendí de que nosotros no podemos darle órdenes a los ángeles. Jesús hizo eso. Jesús ordenó a los ángeles. Y dice que en muchas ocasiones cuando lo querían apresar, lo querían atrapar, y muchas veces dijo, no, tú que no crees que yo puedo orar a mi Padre y que esos ángeles vengan precisamente. Correcto. Sí, por supuesto. De hecho, los ángeles, miren, los ángeles nosotros no le podemos, no es tanto eso, sino la parte de reverenciar, o sea, como adorar.
¿Ves? No podemos adorarlo, no podemos venerarlo, porque quien debemos venerar es a Jesús, a Dios a través de Jesús, por supuesto. Entonces, claro está, pero están en nuestra disponibilidad. Cuando me refería al punto es que ellos están disponibles para defendernos, para cuidarnos, para presentar defensa, para pelear esa batalla, que viene siendo la pregunta que tenía mi hermana Bianca, para pelear esa batalla en los aires. Entonces, cuando yo oro, ellos están en la disposición de nosotros. A eso me refería. Y bueno, gracias mi hermana por la acotación, y evidentemente ya compartí la cita que aclara el punto. Es un ejemplo claro que es la parte de Jesús, como él lo menciona. Yo tengo otra pregunta, profe. Ahora, hermano, Si nosotros no ejecutamos la palabra directamente con los ángeles, o sea, ellos no hacen nada, porque si nosotros no les estamos profetizando a ellos o declarándole la palabra, ellos no hacen nada, porque ¿cómo me explican? ¿Cómo explican? La pregunta es, nosotros tenemos a disposición los ángeles, pero si nosotros no damos la palabra a ellos no la pueden ejecutar, o sea, porque esa palabra ellos la ejecutan desde el trono de Dios, porque es el trono de Dios que nos envía. Cuando nosotros oramos, Él nos envía a nosotros para que Claro. los ángeles nos Sí, es que tenemos, de alguna forma tenemos que clamar y tenemos que solicitar, o sea, de alguna forma, porque si bien es cierto que ellos entienden muchas cosas, lo que no es menos cierto es que yo tengo que, porque si no, entonces la oración no existiría. ¿Para qué voy a orar si ellos van a venir a mí o me van a ayudar? Y hay que contar lo que se puede hacer. Pero hay personas que decimos, por ejemplo, enviamos ángeles, cuando debería decirse, Señor, envía ángeles. Correcto. Muy claro. Hay que tener la pronunciación Claro. para poder entender que el Señor es el que da la hora de la prevenir nosotros. Exactamente. Hermano, Correcto. entonces quiere decir que una persona que ora, porque muchos oramos y necesariamente no decimos, Señor, envía ángeles y ejecuta tu palabra. No se ejecuta la palabra. Sí, usted siendo envía ángeles. No, porque Sí, el hermano Leonel está aclarando, ¿no? O sea, está aclarando de que nosotros tenemos que hablar, o sea, como decir, en vez de decir, yo envío ángeles, es Señor, envía ángeles. Envía tus ángeles. Pero ¿cómo es el punto que usted porque comenta? es que yo escucho muchas oraciones que no necesariamente la gente tiene que decir, Señor, envía tus ángeles para que ejecuten la palabra. Y uno ve que la palabra es ejecutada. Claro, porque yo, por ejemplo, puedo orar, Señor, tus ángeles hacen esto y esto. También lo puedo hacer. Esta es la parte, ¿verdad? Lo que yo estoy entendiendo acá. Que los ángeles son unos instrumentos de Dios que nos los da a favor de nosotros, ¿verdad? Claro. Pero muchas veces yo casi no los utilizo a ellos, por decir algo. Yo oro, Padre, en el nombre de Jesús, y ahí me voy, ¿verdad? Claro. Muy poco digo, Padre, envía ángeles, muy poco. Ok. Pero Dios me ha escuchado mi oración. No, muy bien, claro. Amén. Entonces es como que tenemos que estar claro es que los ángeles están aquí a nuestra disposición. Claro. Si ya nosotros no los tomamos en cuenta, ya es asunto Mire, de uno, pero están acá. Claro, eso está bien claro, como por ejemplo el tema de los dones y ministerios. O sea, cuando vimos la clase de dones y ministerios, muchos no sabíamos que teníamos dones o que teníamos ministerios. ¿Cuántos aprendimos que en la clase de dones son habilidades espirituales que Dios nos da? Lo aprendimos en la clase de dones. Ahora estamos aprendiendo sobre los ángeles. O sea, hemos venido aprendiendo una serie de, ¿cómo puede decir?, herramientas, Amén. por decir una palabra, que son de Dios, para nuestro beneficio, como hijos de Dios, y tenemos que aprenderlo. Así es. Vamos a seguir avanzando. La palabra hebrea para terminar. La palabra hebrea para. La palabra hebrea para. No se escribe. Para, con B. Muchos dicen B de Bolívar. B labial, B labidental. B labial. Es ese. Bara. Entonces, la palabra hebrea bara, que significa crear, en su propio y principal sentido, significa aquel acto divino de la creación absoluta,
sin el uso de material preexistente. Indica llamar a ser lo que no era, según el término del latín fiat, que sea hecho. Esto indica una sanción o decreto. Esta palabra hebrea, para, tiene conexión con la palabra griega kainos, con K, kainos. Correcto. Entonces, cuando yo hablo de para, estoy diciendo crear. ¿Ok? En la palabra hebrea. Y kainos también significa crear, lo que queda desde el punto de vista griego. Entonces, en el libro de Salmos, capítulo 33, verso 6, nos enseña lo siguiente. Dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Entonces, por la palabra de Jehová, ¿qué fueron hechos? Los cielos, Salmos 33, verso 6. Salmos 33, verso 6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Salmo 148, 5. Salmo 148, 5. Alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Entonces vemos como en el libro de Salmos nos hace mucha referencia a la acción de Dios para crear. ¿Ok? Bien. Entonces, el punto que venimos tratando es Génesis 1:1. ¿Ok? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, fíjense algo y vamos a entrar ahora en un punto que es la diferencia entre el versículo 1 y el versículo 2 del capítulo de Génesis, capítulo 1. El capítulo 1, versículo 1, enseña algo, ¿ok? La creación, cuando Dios creó las cosas, ¿verdad? Pero en el versículo 2 hay una diferencia, miren acá. No se nos dice en la Biblia cuándo fue aquel principio, pero sin duda esta declaración majestuosa se refiere al pasado sin fecha, ¿ok? Cuando los cielos y la tierra fueron creadas originalmente por el acto, la voluntad y la palabra de Dios Todopoderoso. Génesis 1:2 nos dice que la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Vieron la diferencia? O sea, ¿por qué el versículo 1 dice que creó Dios los cielos y la tierra y el 2 dice y la tierra estaba desordenada y vacía? Pregunto, ¿Dios crea las cosas desordenadas? No, Dios no crea las cosas desordenadas. Algo pasó allí. Algo pasó allí. Entre el versículo 1 y el versículo 2 nos dice que la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Ok? Esto significa tohu y bohu. Escriban T-O-H-U. T-O-H-U. Ajá. T de tomate. T-O-U. Perdón, T-O-H-U. Ajá. Y B, ahora sí, P, aparte, P-O-H-U, Tohu y Bohu. Esto significa, ¿saben qué significa esto? Confusión y vaciedad. Confusión y vaciedad. Sí. Confusión y vaciedad. Correcto, y vaciedad. Vaciedad. Vaciedad con B corta y C. Vaciedad. Bien, esta no es la descripción de la tierra cuando fue creada originalmente. No es la descripción, por eso que vemos una diferencia. En el principio, según declara Génesis 1:1, está establecido para siempre por la palabra de Dios en Isaías 45:18. Dios no la creó en vano. Cuando aquí se refiere en vano, es desordenada y vacía. Dios no la creó para que estuviera desordenada y estuviera vacía o en vaciedad, sino para que fuese habitada, la creó. Muy bien. Entonces, las palabras hebreas tohu y bohu, traducidas aquí en vano, son justamente las mismas traducidas como
desordenada y vacía en Génesis 1:2. Miren aquí entra una parte interesante del texto. La palabra estaba en Génesis 1:2, o sea que estaba desordenada y vacía, es la palabra hebrea allá, la cual allá es H-A-Y-A-H, ¿ok? Estaba, H-A-Y-A-H, la cual es el verbo venir a ser o convertirse, y es traducida así 67 veces en todo el Antiguo Testamento. Es traducida igualmente como llegó a ser, desordenada y vacía, como ha sido traducida en algunas Biblias. Ahora fíjense esto, ¿no? En Génesis 1:1 es completo y concluyente en sí mismo y se refiere a un acto anterior de Dios en el pasado sin fecha. Porque fíjense, no hay una fecha, la Biblia no registra cuando fue creada. No la registra. Entonces en Génesis 1:2 indica que la tierra, debido a la rebelión de Lucifer, aquí viene el punto, fue convertida en desolación y caos, quedando totalmente anegada en agua. ¿Cuánto tiempo pasó entre el acto original de Dios y esta escena de desolación? No se nos relata, pero es indudable que un cataclismo ocurrió en la tierra. Claro, por supuesto. Porque si leemos el versículo 1, vemos cómo todo está normal. Y vemos que el 2 está desordenado. Miren, dentro de los estudios se relata que la caída de Lucifer, porque era luz verde, luego llegó a ser Lucifer por causa de la rebelión que él tuvo allá en el cielo, donde dice que una tercera parte de los ángeles fueron sacados pues, del cielo. Una tercera parte. O sea, como si agarraran una circunferencia y la dividieran en 3 partes. Una de esas partes fue la que Dios destronó. ¿Y la envió a dónde? Aquí a la tierra. Aquí. La envió aquí, a la tierra. Entonces, esa confusión que hay allí, según estudios, fue en ese momento, donde él envió a Satanás. Y se creó todo ese caos, ese cataclisma. Y fíjense por qué. Porque vemos en versículos más adelante, aquí, aunque no podemos decir con certidumbre cuándo ocurrió esto, encontramos por medio del estudio que la palabra de Dios, la Biblia, no se quedó sin información acerca de tal catástrofe. Sabemos que en el versículo 3 de Génesis 1, Dios empieza a renovar la faz de la tierra, a prepararla para que fuese habitada por el hombre que Él había de crear. Como bien lo atestiguan las palabras del salmista: envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Salmo 104:30, donde dice que el espíritu de Él se movía sobre la faz. Salmo 104:30. Entonces, en el segundo de los 6 días de la preparación de la tierra para ser habitada por el hombre, no se dice que Dios creó las aguas, sino que separó las aguas. Así lo dice la Biblia. ¿Por qué? Porque ya las había creado en el versículo 1. En este caso, Él las separó. La pregunta dice, por lo menos la ciencia dice que para que exista algo son 3 cosas: tiempo, espacio y materia. La Biblia dice en el principio, ya tenéis tiempo. Los cielos en el espacio, la tierra en la materia. Ya por lo menos en ese caso está resuelto ese link, por así decirlo. Luego viene la parte que tú dices de la diferencia entre el versículo 1 y el versículo 2. Habla sobre que en ese momento fue que Satanás cayó a la tierra con la tercera parte de los ángeles. El versículo 2 entonces sería que la recreación sería como una recreación. La recreación, ¿cómo así? O sea, no es está la creación. Ajá. Y luego viene la recreación. No habla de recreación, habla más bien de orden. O sea, por eso. Porque es lo que. Porque estaba desordenada. también Claro, porque estaba desordenada. Se presta eso y he tenido esas conversaciones también.
Muy me bien. han dicho realmente esa palabra. Ok. Recreación, como que, ok, apagamos y prendemos. Muy bien. ¿No? Lo otro es que es la teoría del meteorito que mató a los dinosaurios. Eso también es un tema que a mí Sí, me es un gusta. un tema que pareciera que estuviera unido a esto. Pareciera que estuviera unido a Muy eso. bien. Entonces, Muy bien. o sea, lo que quiero es quitar esa confusión y tener algo con que Porque más bien en vez de, y no es clase de hoy, pero vamos a, porque más bien de decir que fue el meteorito, no decimos que fue el diluvio de Noé. ¿Por qué no decir eso? Por eso, porque dice que mató, o sea, que el meteorito. O sea, es un punto, claro, esto es tema de debate, ¿no? O sea, Porque investigar, la Biblia pero dice que él fue lanzado. ¿Entiendes? Entonces asemeja la teoría del meteorito, de la Claro, por de que mató a los supuesto. dinosaurios, y viene la recreación. Sí. Es exactamente lo que me han dicho y no he tenido como que el conocimiento suficiente para refutar al. sí, por supuesto, claro, y te entiendo por supuesto, te entiendo perfectamente, pero si nosotros vemos claramente, los animales no fueron creados en esa parte. Si vemos aquí más adelante, dice que los animales Pero la bestia de las. si mal no recuerdo, están en el cuarto día, más o menos. Cuarto día, no lo tengo acá ahorita, pero fue en el cuarto, ¿verdad? Entonces, estamos hablando del principio de todo. Todavía no hemos empezado ni siquiera el día 1. O sea, que la tierra estaba vacía de Claro. vida. Disculpen que lo que pasa es que por eso fue que yo oré empezando, porque es un tema que tiende a confundir. Cuando yo hablo de la creación, no estoy hablando propiamente del día 1. Yo estoy hablando de la fecha, de tiempo sin fecha. Preexistencia. Sí, claro, la mente no tiene la capacidad para entender eso. Lo que pasa es que uno ¿Ok? Nosotros lo creemos es por fe. con sabiduría de hombre. Exacto. Que tiene años ya dando vueltas ese Sí, pensamiento. correcto. Pero también se puede decir que no solamente creó la tierra, creó todo el universo. Por supuesto, miren. Yo he escuchado, o sea, he leído que dice que cuando él dice creó los cielos y la tierra, en ese momento ya la tierra como tal, que lo describe después, ya lo había hecho. Por eso es que dicen que cuando manda a Lucifer, mata a los dinosaurios, porque dicen ellos que en el versículo 1 él ya había hecho todo. Correcto, por supuesto. Mira, cuando hablamos del versículo 1, lo que pasa es que esto es como cuando leemos sobre, y hacía llover hacía brotar el vapor. Hay una parte donde dice, si tú ves antes, dice que él había creado la tierra y que no había llovido. Pero en otra dice que sí había llovido. O sea, pareciera que hubiera como confusión. Lo que pasa es que hay una diferencia entre la palabra hablada y la palabra ya realizada, ya ejecutada, ya creada. O sea, ya que viendo lo que se habló, Dios confesó y habló. En el término espiritual, ¿entiendes? Pero después vino lo que se creó. Por eso es que vemos aquí, cuando hablamos de la creación, como dice mi hermana, está todo allí, pero nos empieza a relatar es después. En el versículo 2, versículo 3, versículo 4. De hecho, si fíjate aquí, mira. Versículo 1 habla de la creación, ¿verdad? Y por eso es que permítame seguir leyendo. Mira. Dice aquí. En el segundo de los 6 días de la preparación de la tierra para ser habitada por el hombre, no se dice que Dios creó las aguas, sino que separó las aguas. Por eso. Porque ya estaban hechos. Estaba. Entonces, en el tercer día se nos dice que Dios dijo, descúbrase lo seco. En el tercer día. Esta no fue la creación de la tierra, sino como Génesis 1:6 lo declara. Fue la unión de las aguas en un lugar para que la parte seca creada en el principio pudiera aparecer. ¿Me explico? Entonces todo eso ya estaba, en cierta forma, pero lo muestra de los versículos siguientes. O sea, ¿qué fue lo que Dios ordenó después? Ahora, miren algo aquí. No leemos que Dios creó el sol. Sí, o sea, habíamos leído tantas veces Génesis 1. Pero ya había luz al principio. Exacto. Ya había luz. Porque no dice, dice aquí, no leemos que Dios
Dios creó el sol y la luna en el cuarto día. Génesis 1:14 al 19 dice, sino que Él hizo del hebreo asher, que significa formar, modelar dos grandes lumbreras, tenedoras de luz en el original, adaptándolas como ahora están en la tierra, que había de depender de ellas para luz y el medir del tiempo. Claro, porque dijo que se separará entonces del día de la noche, pero fue después. Estaban creadas, pero estaba todo. ¿Ves? Entonces hay solamente 3 actos creativos para originales de Dios registrados en el relato mosaico. Y miren cuáles son. Los cielos y la tierra en el principio, Génesis 1:1. La vida animal y vegetal, Génesis 1 del 11 al 12 y 20 al 25. Y 3, la creación del hombre. Daniel, y una cosa, tampoco tendría como que mucho sentido si decimos que los dinosaurios murieron en el diluvio, porque si se existieron hace tiempo, Dios le habría mandado también que los subieran a la arca, se habrían salvado. Por eso digo, hay muchas hipótesis acerca de ese tema. No se dice. Por supuesto, es que estamos... O sea, hay tantos temas acerca de los fósiles de los dinosaurios, que como dice mi hermano Juanel, no hay a ciencia cierta una cita bíblica que aclare de forma contundente ese término. No lo hay. Claro, porque tampoco en la creación especifica las especies que se crearon. Exacto. O sea, es generalizado. Lo especifica. Lo que pasa es que yo Más también adelante pienso también ahí habla de Leviatán en ese sentido también pienso que muchos profetas sabían, tenían el conocimiento de lo que el Señor les mostraba, pero Dios no quería que escribieran todo específicamente en la Biblia. Correcto. Nunca quiso, o sea, el Señor te mostró varias revelaciones a diferentes escritores, diferentes profetas, pero Él no quiso, no les dijo que escribieran lo que ellos vieron, sino lo esencial, Así es. lo que estaba en Eso también, claro, por supuesto, eso también, muchas cosas, y lo dejo aquí, ¿no? Cuando estemos allá con el Señor, con el Creador de todas las cosas, le podremos preguntar esas cosas. Se las podremos preguntar. El mismo Jesús lo dijo, o sea, si se escribieran todos los relatos, todos los milagros, todos los hechos que Jesús hizo, no cabrían los libros. Así lo dijo, en el mundo está escrito, dice, no cabrían en el mundo. Y pienso que también debería de ser que si Él hubiese escrito todos los relatos o todo lo que aconteció en el mundo, nosotros no tuviéramos que escudriñando más la palabra, sino que tuviéramos las cosas más fáciles. Claro. Y Él no quiere eso, sino que Él quiere que nosotros aprendamos a discernir, Así es. aprendamos a tener dones, aprendamos a todo eso. Eso es lo que el Señor quiere. Dice- Que aprendamos a estudiar su palabra y a través de su palabra que vamos a tener la revelación de Él. Amén, amén por eso. Gloria a Dios. Entonces continuamos para terminar. El sentido en estos 2 últimos puntos es que aunque Dios utilizó material preexistente, no había animales ni hombres en la tierra. Otro de los sentidos de la palabra para es traer a la existencia lo que no es. ¿Ok? En Romanos 4:17 dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son Como si fuera. como si fuesen. Yo uniría esta cita con la que dice que no hay nada imposible para Dios. Entonces, Él llama las cosas que no son como si fuesen. Romanos 4:17. Entonces, ahora, otro de los puntos dentro de este estudio es las escrituras que se relacionan con la creación original y otras escrituras que hablan de la tierra desordenada y vacía. Ok, para que veamos la diferencia. Y voy a nombrarlas solamente, rápido, para terminar con esto. Escrituras que relacionan con la creación original. Okay, ¿cuáles son las escrituras que se relacionan con la creación original? Génesis 1:1. Evidentemente, ahí está. Ahora, Job 38:4. Dice, Job 38:4. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Ok, esto habla de la creación original.
crearon después de toda esta cosa. Vamos acá. Isaías 42:5. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos. Isaías 42:5. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos. Esa es otra cita que da base sobre la creación. Jeremías 32:17. Anoten las citas, si gustan, pues, y la pueden leer en su casa. Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti. Jeremías 32:17, ¿ves? La del Job, ¿cuál es? Job 38:4. Es bueno leer todo el capítulo, ese capítulo completo. Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Esto no lo entienden los que dicen en la teoría del Big Bang, los que creen en la teoría del Big Bang. No entienden eso. Aquí está la cita que dice que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Y por qué ellos no entienden eso? Porque ellos tienen tiempo, espacio y materia. Ellos creen en la evidencia. Ellos meten en la ecuación el tiempo. Claro, ellos creen por la evidencia. Y fíjense por qué yo digo que meten en la ecuación el tiempo. Porque para ellos tiene que haber en la ecuación el tiempo. Y resulta que cuando Dios creó las cosas, era una fecha sin tiempo. Eso no lo vamos a entender nosotros tan fácilmente. Porque el ser humano tiene algo en su alma que se llama lógica. Y la lógica va de la mano con las matemáticas. Así nos creó Dios. Eso está ahí. Pero cuando estemos allá con Él, ya no va a haber lógica. Ahora, el que quiera lo puede hacer. Porque dice su palabra en Éxodo, en Deuteronomio 20:20. ¿Quién me recuerda? En 20:20, Éxodo 20:20, donde dice que las cosas ocultas, las cosas reveladas son para sus hijos. Así es. ¿Sí lo he leído? Ayúdenme porque tengo mucho tiempo que no la leo. Vamos a buscarla, rapidito. Ahí queda ahí guardada. Porque el que quiere, consigue. Y el que quiere, consigue. Y el mismo Jesucristo lo dijo. Gracias, Señor, que no se lo revelaste a los sabios, sino a los niños. Se lo dije a ellos. Deuteronomio 29:29. Deuteronomio 29:29. Gracias, mi hermano. Léalo, mi hermana. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Ahí está. Dios puede revelarnos cosas que están secretas. Las puede revelar. Ahora, hay cosas o hay escritos que están en papiros, que están enrollados, en rollos, pues, que no, o sea, no, sobre la potestad. Es más, hay unos que solo a Jesús le quitará la cinta y los dará a conocer. Solo Jesús. Entonces eso no lo vamos a saber nosotros hasta que eso sea destapado. Pero las otras cosas sí. Entonces podemos clamar a Dios y el Espíritu Santo, ¿qué haga el Espíritu Santo? Ya esa clase se vio. La revelación. Está la especial y está la natural. ¿Cuántos recuerdan esa clase? Entonces, ¿estamos claros? Ahora, las escrituras que hablan de la tierra desordenada y vacía, las que tienen fundamento con lo que hablamos de la segunda parte. Y con esto, sí, terminamos. Génesis 1:2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahora, Isaías 45:18. Anótenlo. Isaías 45:18 habla sobre ese desorden, la base sobre ese desorden. Dice, porque así dijo Jehová, creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra. Isaías 45:18.
el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, no la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. La frase en vano en el original hebreo es lo mismo que la traducción de Génesis 1:2, desordenada y vacía. Muy bien. Entonces Isaías 24 del 3 al 8, esa sí es larga, la leen en su hogar. Isaías 24 del 3 al 8. Isaías 24 del 3 al 8. Isaías 24 del 3 al 8. Con eso terminamos. Isaías 24 del 3 al 8. Muy bien. Muy bien. Con esto terminamos. Entonces la semana que viene vamos a escuchar la segunda clase. Y vamos a hablar, les voy a dar los subtítulos, ¿ok? Si les gustan pueden ir investigando para que vengan con una idea de lo que vamos a compartir. Y vamos a hablar de los seres angelicales. Vamos a hablar sobre los serafines. Vamos a hablar sobre los querubines. Serafines. Hablé primero de los seres angelicales, luego dije serafines. Luego los querubines, luego los seres vivientes. Vamos a hablar sobre los arcángeles. Vamos a hablar sobre los caballos y carros de fuego. Son parte de esa ramificación, ¿ok?, que acompaña a los ángeles. Vamos a hablar sobre demonios o espíritus inmundos, un tema que posiblemente me voy a enfocar más allí, ¿ok?, porque tenemos que conocer bien esa parte. Y bueno, con esto entonces terminamos hablando sobre Lucifer.